Bien, mis hermanos, en la noche de hoy, Dios mediante, vamos a estar concluyendo este segundo repaso de la serie que hemos estado viendo acerca del Sermón del Monte. Te vamos a iniciar con una oración para entonces ir a la parte que nos corresponde hoy, que es el capítulo 7 de Mateo. Oremos. Padre Santo y bueno, te agradecemos por permitirnos reunirnos una vez más con la intención de tener un tiempo de compañerismo donde podamos exhortarnos unos a otros y también poder tener este tiempo de estudio en tu palabra y aquí repasando lo que hemos visto en estos últimos meses con relación a este sermón del monte que tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, hizo al inicio de su ministerio y de cómo nosotros debemos aplicarlo a nuestras vidas en el día de hoy. Guíanos en lo que vamos a estar viendo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ir al capítulo 7 del Sermón del Monte y aquí es donde vamos a estar iniciando con el repaso de hoy. Nuevamente, como mencionamos la semana pasada, la idea no es abarcar todos los puntos o palabra por palabra, versículo por versículo de lo que vimos o de lo que esto significa, sino señalar algunos puntos y refrescar parte de lo que vimos y cómo entonces conectarlo. El bosquejo que vamos a estar viendo en esta noche lo dividí de esta manera. No juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 7 del 1 al 6. Luego la respuesta de Jesús, o la respuesta, perdón, de segura a nuestra oración, versículo 7 del 7 al 12. Luego la parte de entrar por la puerta estrecha, el ticket falso y los 2 cimientos, y luego la reacción de las personas. ¿Me están escuchando bien? Sí, están ahí. Sí, pueden hacer con los deditos o pueden mover la cabeza. Perfecto. Entonces vamos al versículo 1 del capítulo 7, donde Jesús nos habla acerca de el juicio. En este primer punto de no juzguéis para que no seáis juzgados. La palabra de Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Entonces, por un lado, en este pasaje que tenemos aquí, tenemos aquellas personas que están demasiado dispuestas a juzgar. O sea, son rápidas en esta parte. Por otro lado, tenemos aquellas personas que no están dispuestas a hacer juicios sobre cuestiones importantes. O sea, tenemos un extremo de uno o lo otro. Nuestro Señor no está impidiendo todo juicio, como vimos aquí. Él está, o más adelante él diría que debemos juzgar los frutos buenos o malos, o sea que sí debemos emitir un juicio. Aún en Juan 7:24 Jesús enseñó que no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. El juicio reprobado por Dios es aquel que censura hipócritamente a los demás. Es cuando tus juicios pretenden ponerte moralmente superior a los demás. Ese y todo juicio similar es desaprobado y prohibido por Dios. El Evangelio de Lucas describe esta pregunta de la siguiente manera, o trata esta cuestión en la parte paralela de la siguiente manera, la parte paralela de este pasaje. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano
y no eches a ver la viga que está en tu propio ojo. Con esto Jesús enseña que la persona con la viga en su ojo no se podrá dar cuenta inmediatamente de eso, porque el hecho de tener algo semejante como un tronco, ¿verdad?, en su ojo no le permitirá ver correctamente. De seguro está ciego, podríamos decir, con el tamaño de esa viga. Y por esa razón es que Jesús le llama hipócrita. La hipocresía es siempre más evidente en otros que para nosotros mismos. Una frase de D.A. Carson con relación a esto nos dice: el problema parece ser entonces un problema de actitud, una malicia, donde lo que se dice puede ser verdad, pero donde el propósito no es edificar, sino potenciar la reputación o degradar a la persona de quien se habla. Entonces, lo que estamos viendo aquí es, o lo que debemos hacer, es ser sinceros y aplicarnos una norma por lo menos igual o tan estricta como la que le hemos aplicado a la otra persona a juzgar. El pastor Juan José Pérez comenta sobre esto y cito, él dice: luego de denunciar este espíritu hipercrítico, Jesús da dos razones para evitarlo. Uno, porque al juzgar se establece la pauta para nuestro propio juicio. Vemos esto en el versículo 2, donde Jesús dice: porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. Entonces, según el pasaje paralelo en Lucas 6, hay dos medidas para el juicio: la justicia y la misericordia. Entonces, esas son las medidas que se usará con nosotros. Por otro lado, la otra razón para evitar juzgar de esa manera es para que podamos desarrollar un verdadero discernimiento espiritual. Lo vemos en los versículos 3 al 5. Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. O sea, hay un discernimiento donde ahora tú puedes ver para ayudar a tu hermano. Y la imagen aquí es de alguien que lucha con la delicada operación de quitar una pequeña suciedad del ojo de un amigo, mientras un gran madero está en su propio ojo y obstaculiza su visión. ¿Cómo enfrentar este espíritu hipercrítico? Bueno, tenemos 4 maneras. 1, necesitamos una perspectiva correcta de nosotros mismos. 2, necesitamos una perspectiva correcta de los demás. 3, necesitamos una perspectiva correcta de Dios, de nosotros mismos, de los demás y de Dios. ¿Y cómo podemos obtener esas 3 perspectivas? Bueno, eso se logra levantando nuestros ojos hacia la cruz. Pero 4, también necesitamos enfocarnos no tanto en las debilidades de nuestros hermanos, sino en las evidencias de gracias en ellos, de la gracia de Dios en ellos. Es decir, no enfocarnos solamente en lo malo. Y ahí termina la cita. Entonces Jesús termina esta sección de este juicio en el versículo 6 diciendo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Debemos discernir entre lo limpio y lo inmundo. Jesús de manera metafórica se refiere a cierto tipo de personas que reaccionan de manera agresiva a la verdad del Evangelio y pisotean con desprecio esa verdad, como lo hacen los perros y los cerdos. Entonces no debemos condenar injustamente a las personas, pero nuestro Señor Jesucristo sí nos llama a discernir entre las personas que no solo rechazaron este santo evangelio, sino discernir entre aquellas personas que tomarán ocasión de este maravilloso evangelio para destruir o blasfemar. ¿Debemos predicar el evangelio a todo el mundo? Sí, pero no de la misma manera. Tenemos que discernir no solo cómo debemos hacerlo, sino también el cuándo debemos hacerlo. Y esto nos lleva al segundo punto del bosquejo de hoy.
la respuesta segura a nuestra oración. Esta es la segunda enseñanza de Jesús sobre la oración y es básicamente pida y recibirán. Los versículos 7 al 8 del capítulo 7 nos dice Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En esta ocasión Jesús manda a sus oyentes a buscar, llamar, y es porque recibirán respuesta de su buen Padre que está en los cielos. Jesús nos llama a ser intencionales y persistir en la oración. El hecho de que Jesús volviera a tocar este tema de la oración, como lo había hecho en el capítulo 6, nos demuestra su importancia. La oración aquí está escrita como un ruego, donde dice pedir, también hacer lo necesario, buscar con diligencia, y también vemos un clamor de llamar. Entonces, tres diferentes aspectos que vemos aquí de la oración proyectan la recompensa que tendremos y que Jesús nos dice en este mismo texto de que recibiremos. El Salvador aquí nos invita a pedir porque la respuesta es totalmente segura, y más aún para nosotros que tenemos su Espíritu y que ya hemos visto el cumplimiento de la promesa de Cristo en su muerte y su resurrección. Esto no había sucedido cuando ese sermón se dio, sino que este sermón fue al principio de su ministerio. Entonces, ¿qué puede ser más estimulante que la seguridad de que nuestras peticiones serán concedidas? ¿Necesitas esperanza? Pídelo a Dios y Él te la dará. ¿Necesitas perdón de pecados? Pídelo y Él te lo dará. Sabes que tienes que cambiar un área específica de tu vida, pero lo has intentado muchas veces y no cambies. Toca a la puerta del Señor y Él te abrirá. Porque aunque nosotros no podamos vencer ciertas áreas de nuestras vidas, Dios sí puede hacerlo. Y es aún mejor, porque Él lo hace gratis. Él no nos dice pide y yo te voy a prestar. O sea, el texto no dice que Dios nos va a prestar, sino de que Dios da. Eso es gracia. Por eso vemos que el siguiente texto, Él apela a la bondad de Dios, diciendo de si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Esto aquí apela al carácter, al atributo de Dios, de su bondad, de cuán bueno es nuestro Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando no recibimos lo que pedimos? Puede suceder varias cosas, pero podríamos decir uno, pedimos mal. Santiago 4:3 nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Otra cosa que puede suceder es que Dios no ha respondido como queríamos. Y si le pides a Dios que te conceda algo que piensas que necesitas y su respuesta es diferente a lo que pediste, podemos estar seguros de que es porque Él te va a dar algo mejor o te dio algo mejor, aunque no lo veamos así en ese momento. Entonces Jesús termina esta sección y con la famosa regla de oro. O sea, él termina esta parte hablando de la oración y la seguridad que tenemos de esa petición con la regla de oro, diciendo, por eso, por lo que él ha dicho de pedir y se os dará, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Este versículo está conectado al resto por esa cláusula, por esto, o así que en la Reina Valera. Y la idea es esta: como todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará, ya que Él es un buen padre y tú eres su hijo, entonces
Tú puedes amar a los demás de manera radical, haciendo a los demás lo que quieres que lo que tú quieres que ellos hagan contigo. Y sabemos que esto es, aquí en esta regla de oro, es algo activo. No es no hagas lo que no te hagan los demás, no es. Al contrario, lo que a ti te gustaría que te hicieran a ti, hazlo a los demás. Si a ti te gustaría que te llamaran, que te visitaran, eh, que te ayudaran cuando estás en medio de una necesidad, haz eso mismo a los demás, pero no con la intención de esperar algo a cambio, sino haciéndolo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El pastor Luis Arocha comenta lo siguiente con relación a esto. El punto central de este texto es que el Señor Jesús quiere que cuando veas la enorme dificultad de amar al prójimo sacrificando tu propia comodidad, recuerdes, pedir y se os dará. Cuando te enteres que el vecino te ha estado difamando y amarlo se vea como imposible, pedir y se os dará. Cuando llevas ahorrando varios meses para comprar algo que deseas y te enteras de que una hermana o un hermano tiene una gran necesidad y ves como imposible darle a ella lo que tú quieres o quisieras que te dieran a ti en esa situación sacrificial, sacrificando los planes que tenías con tus ahorros, ¿qué debemos hacer? Pedir y se os dará. Las leyes de Jesús parecen muy exigentes y ponen en evidente los débiles y pecadores que somos. Sin Cristo no hay manera de que nosotros podamos cumplir con todo esto. Y es por gracia, no es por mérito alguno o obras. Todo este sermón del monte muestra nuestro pecado y nuestra enorme necesidad de la gracia del Señor. No podemos guardar la ley a perfección. Y no solo nos exige, o sea, no solo Jesús nos exige que hagamos el bien, sino que también lo deseemos. No hay quien pueda cumplir con todo esto, aparte, o sea, fuera de Cristo, de la gracia de Dios. No podemos hacerle el bien a los demás como queremos que ellos sean con nosotros. Por esa misma razón necesitamos de su gracia, pues este camino no es fácil de andar. Al contrario, muy pocos son los que se hallan en este camino. Y esto es exactamente el tema que Jesús introduce luego. El reino de Dios como una puerta estrecha y un camino angosto. Él dice en el versículo 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancho, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Todos queremos escoger, o todos tenemos, perdón, que escoger entre estas dos opciones. No hay de otra. Hay dos puertas, hay dos caminos, hay dos destinos. O lo uno o lo otro. Todos nos encontramos en esa encrucijada de decidir o a Cristo, Dios, vida eterna con Él, o condenación eterna sin Él. Entonces, solo unas palabras atrás, Jesús les afirmó a esta gran multitud que el que busca halla, pero ahora Él está afirmando que esta búsqueda de la puerta, del camino, son muy difíciles de encontrar. Estas palabras de Jesús indican claramente lo difícil y complicado de ser un discípulo de Cristo. Él mismo dijo en Mateo 16, 24 y Lucas 9, 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es más, desde que Jesús inició su ministerio, Él comenzó a llamar a las personas al arrepentimiento, diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es la clave de esta puerta estrecha. Por otro lado, vemos que el texto nos habla de un camino ancho. Y ese camino ancho no presenta dificultad.
Es un camino fácil. Cada quien puede seguir sus propios deseos, pueden seguir haciendo lo que quieran, sin problemas. Hay una advertencia en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, diciendo que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es muerte. Puede ser ancho el camino y tener mucha compañía y apoyo y parece que todo está bien, como vamos a ver al final del capítulo, pero la realidad es que no es así. Entonces, continuando en los versículos 15 al 20, en esta porción vemos la segunda gran advertencia que Jesús da a esta multitud y nuevamente cómo debemos ejercer el discernimiento. Él dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. El 18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La primera advertencia de Jesús fue, guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Eso fue en el capítulo 6, versículo 1. En otras palabras, ahí Jesús le está diciendo, cuídate de ti mismo. Pero ahora en esta segunda advertencia, le dice, presten mucha atención a lo que le está diciendo. Presten mucha atención y cuidado con los falsos profetas, con los falsos maestros, falsos apóstoles, como aún tenemos hoy en día, falsos cristos y falsos hermanos. Es seguro que algunas personas en la iglesia se vistan bien, hablen bien, huelan bien, por así decirlo, pero no creen realmente en lo que deben de creer para ser salvos. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, tened cuidado con ellos. Debemos ser capaces de discernir su enseñanza y juzgar las obras y las prácticas de las personas, si son bíblicas o no, si edifican o no. Y para esto se requiere un conocimiento de lo que dicen las Escrituras y guardar el mensaje del Evangelio de Cristo puramente. Continuando con el siguiente punto, tenemos un ticket falso y los dos cimientos. Estar sobre la roca. Aquí, en la siguiente porción, en el versículo 21, Jesús nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es crucial. No todo el que diga Señor, Señor es un ser verdadero seguidor de Cristo, sino el que hace la voluntad de Dios, la voluntad del Padre que está en los cielos. Estas palabras deberían darnos escalofríos, o deberían darle escalofrío a toda persona que piensa que por hacer una confesión de fe, o haber hecho una oración, o haber asistido a la iglesia en algún momento de su vida, tienen el ticket de entrada para ir al cielo. No. Jesús comienza a afirmar que la entrada al reino de los cielos no es a través del llamado o decirlo en voz alta, Jesús es el Señor, sino que se trata de hacer la voluntad de Dios. Así que toda enseñanza del Sermón del Monte, todo lo que hemos visto en estos 3 capítulos, no es para aumentar un conocimiento intelectual, sino para ponerlo en práctica, para ser obedecido. Hacer la voluntad del Padre es lo que nos hará entrar al reino de los cielos. Y surge la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y solamente mencionaré algunas cosas de las que hemos visto en este sermón. Hay mucho más, pero mencionaré algunas y las pondré aquí en la pantalla. 10. Primero, debemos ser luz a través de nuestras buenas acciones. Esto lo vimos en el capítulo 5, verso 16. Vamos a practicar su justicia, guardando y enseñando su palabra, manejar el odio y las ofensas,
ser fieles a nuestro cónyuge, honrar tu palabra, que tú sí sea sí, tú no, no, amar incluso a nuestros enemigos, ser generosos, dar, ¿verdad? Orar, ayunar por y para Dios. También debemos perdonar, algo que es tan difícil que Jesús, luego de dar la oración modelo del Padre Nuestro, le dedicó algunos versículos extra explicando esto. También debemos buscar el reino de Dios en vez de enfocarnos en las cosas de este mundo. Debemos también no juzgar hipócritamente, pedir confiando que recibiremos lo que hemos pedido, esforzarnos por entrar por la puerta estrecha y discernir al compartir el Evangelio del Reino. Así que debemos procurar hacer su voluntad, porque un día seremos cortados de este mundo, dejaremos de vivir y no importa cuánto nos hayamos afanado, no vamos a durar un momento más en este mundo. Esto nos hace pensar tal vez en la salvación por obras, y porque parecería que el texto indicará eso, pero ¿somos salvos por lo que Jesús ha hecho o por lo que hacemos? Sería fácil malinterpretar este requisito de Jesús de hacer la voluntad de Dios. Jesús no defiende aquí la salvación por medio de obras, sino la auténtica fe que da buenos frutos, que nos impulsa a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Como dice Pablo en Efesios 2, 8 al 10, somos salvos por la gracia de Dios para hacer las obras que Él ha preparado de antemano para que andemos por ellas. Pero lo que nos salva es la gracia de Dios, no las obras. Las obras vienen siendo un resultado de esa salvación. Y Jesús pasa entonces a hablar de los cimientos. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, le compararé o le haré semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Si el camino a la destrucción es amplio, muchos son los que lo toman, es correcto asumir que la mayoría de las personas no edifican sobre la roca, sino sobre la arena. Incluso podrían estar siendo engañados de que están construyendo sobre la arena y creen que están teniendo un fundamento sólido y no lo es. Por tanto, no des por sentado que estás construyendo sobre la roca. No es posible edificar sobre la roca sin escuchar y obedecer la palabra de Jesús. Entonces, esa debe ser la evidencia. Jesús expone de que oír y practicar sus palabras llevan como consecuencia el beneficio de permanecer en Él, el beneficio de fortaleza y victoria ante las tormentas atroces que vamos a enfrentar. Hermanos, necesitamos aplicar la palabra de Dios. Y esto es lo que Jesús está diciendo aquí en esta parte del Sermón del Monte y a través del sermón. Debemos aplicar las palabras de Jesús en nuestras vidas y no ser solamente oidores. Si no estás poniendo en práctica la palabra de Dios en tu vida, el día final podría ser una horrenda sorpresa para ti. Como dice el texto, grande fue su destrucción. Por último, Jesús nos deja ver aquí la reacción de las personas en estos últimos versículos 28 y 29, cuando él termina este sermón, cuando terminó estas palabras, la multitud se admiraban de su enseñanza. ¿Y cuál es la razón de esta admiración? Bueno, porque él les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Entonces ellos reconocían la autoridad de Jesús, pero aún así
no se sometían a ella, no obedecían, no pusieron en práctica esto. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora en este capítulo 7? No juzguéis para que no seáis juzgados. Vemos la respuesta segura a la oración. Pidan y se os dará. Busquen y hallarán. Llamen y se abrirá. Vemos también el llamado a entrar por la puerta estrecha y abandonar ese camino ancho, pero también la advertencia de que la gran mayoría anda por ese camino ancho. Pero debemos procurar obedecer, hacer la palabra de Dios, descansando en su gracia y tener esa seguridad de salvación de que estamos en la puerta estrecha. Y la palabra de Dios, Dios mismo nos da esa garantía, nos da esa seguridad. Podemos tener, aún viviendo en este mundo, la seguridad de que estamos en el camino correcto. Y cuarto, vimos este ticket falso de que algunos dicen Señor, Señor, y Jesús le dice, es el que hace la voluntad de mi Padre. Y esto se ejemplifica con estos dos hombres que tienen dos cimientos, uno sobre la arena, uno sobre la roca. Y aquí vemos que el ticket falso del que construyó en la arena, él pensaba que estaba construyendo, que se iba a aguantar la tormenta, y no, su pérdida fue grande, la destrucción fue grande. Pero aquel que estaba fundamentado sobre la roca, sobre Cristo, Dios mismo, en su palabra, no importa lo que vino, no importa pandemia, no importa situación económica, no importa lo que venga y azote contra esa casa, permanecerá porque está sobre un buen fundamento, sobre la roca. Y vemos al final esta reacción de las personas ante este sermón de Jesús. Tengo algunas preguntas para reflexión y con esto terminamos esta parte para entrar en preguntas y respuestas. ¿Tu vida, mi vida, se ve reflejada en este sermón del monte? O sea, estos mensajes que hemos visto reflejan tu hipocresía o tu identidad como hijo de Dios. Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la pregunta sería, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Y si no, ¿qué te está estorbando? ¿Cuál es el impedimento? ¿En qué área específica de tu vida necesitas de la gracia de Dios? Que necesitas decir, pedir para que el Señor te dé. Entonces este es el reto que tenemos aquí con este sermón del monte. Y quiero que oremos y podamos comentar un poquito y ver cómo podemos aplicar esto un poco más en nuestras vidas. Padre Santo y bueno, ciertamente nosotros no cumplimos con este estándar de perfección de ley, con todo este peso. Oh Dios, y cada una de estas cosas muestra cada vez cuán grande es nuestra necesidad de ti y de tu gracia. Y nosotros ahora tenemos mucho más razones para creer que estos audiencia principal de cuando Jesús, esta audiencia original de cuando Jesús dio este sermón, ellos no habían visto el Cristo resucitado, ellos no habían visto el cumplimiento de la promesa, pero nosotros tenemos esa garantía de ese cumplimiento. Ayúdanos a confiar en ti. Y a medida que tú expones estas áreas en nuestras vidas que necesitan ser redimidas, necesitan ser rendidas ante ti, Señor, ayúdanos a confiar en tu fiel respuesta de que tú das al que pide, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Ayúdanos a descansar en tu gracia y a poner en práctica tu palabra, a tener un fundamento sólido sobre la roca, porque si no tendremos gran pérdida. Ayúdanos por tu Espíritu en este camino estrecho y puerta estrecha.
para que en todo tú seas glorificado y tu reino, el reino de Dios, sea dado a conocer. En nombre de Cristo Jesús. Amén.